Hola, pues voy a comentarles nuevamente cómo funciona el programita este de filtros práctica que ya vimos en clase. Como saben, primero cerramos todo, limpiamos todas las variables. Vamos a abrir EEG-Lab. Abrimos EEG-Lab simplemente poniendo aquí EEG-Lab. Si ustedes ponen su archivo de filtros práctica.m, que es este que está aquí y es el que estamos usando ahorita, en la misma carpeta donde tienen el EEG Lab, así deben tenerlo en una carpeta así como está aquí, no tienen necesidad de cambiar nada de lo que ven acá. Si ustedes ponen el EEG Lab en otro lado, entonces aquí en lugar de poner cd EEG Lab bla bla bla, tendrán que poner add path y agregan la ruta en donde tienen el EEG Lab y luego pues ya lo abren con EEG Lab y esta línea que está aquí la tienen que omitir, ¿ok? Bueno, luego entonces tenemos que cargar la data.mat. Aquí vamos a cargar los registros que estamos usando. Aquí viene la inicialización de variables en donde está el tamaño de la data, la frecuencia de muestreo de la data, la frecuencia de corte, el orden del filtro, el offset que vamos a empezar desde el punto 1 y vamos a tener una longitud de 20 segundos. Vamos a ver todos los canales, pero nada más vamos a filtrar el canal 10. Aquí ustedes lo pueden cambiar, pueden poner que les filtre todos los canales, o sea, del 1 al 14, o pueden elegir el canal que ustedes quieran para ir jugando con el programita e ir viendo cuáles son las funcionalidades del filtro. Vamos a ver entonces también que con el EEG Plot, que es parte de EEG Lab, vamos a graficar nuestras señales en ventanas de 20 segundos. Aquí ustedes también le pueden cambiar o lo pueden dejar así. Como preprocesamiento de las señales, recuerden que siempre tenemos que quitar el valor medio para que de esta manera la tendencia de la señal se elimine, el valor de DC, digámoslo así, se quite, es decir, el que está en 0 Hz se quite y entonces ahí tengamos un valor medio de 0 y una desviación estándar o una varianza que sea unitaria. Eso es lo que hacemos con esta línea de aquí, ¿ok? Luego vamos a plotear el espectro de potencia usando la función specl que previamente ya debieron haber bajado y deben de tener justamente en la misma carpeta donde tienen sus programas. Este specl nos sirve para ver el espectro de potencia, obviamente en la frecuencia. Tenemos la data que queremos transformar del tiempo a la frecuencia. Siempre le debemos de poner esta comita simple para decir que la estamos transponiendo, porque así está dentro del programa. Esta fs, que es la frecuencia de corte, de muestreo, vamos a ir desde 1 hasta la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Por qué siempre hasta la frecuencia de muestreo sobre 2? Pues porque cuando estamos haciendo el espectro de potencia, cuando estamos pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, nada más necesitamos la mitad de la frecuencia de muestreo, porque la otra mitad es como si fuera el reflejo del anterior. Entonces por eso nada más ploteamos desde 1 hasta la frecuencia de muestreo entre 2. Lo ploteamos en la figura 200 para poder ir checando los demás espectros después de filtrar. Luego tenemos el filtro pasabajas de tipo Butterworth, lo usamos con Butter, que es el comando de MATLAB. Le ponemos el orden en nuestro caso es igual a 4 y luego la frecuencia de corte normalizada. Cuando ustedes teclean help Butter, entonces les va a decir que el parámetro que tenemos aquí, en lugar de fc entre fs sobre 2, es igual a la frecuencia omega n. Esa omega n es la que ya está normalizada, entonces nosotros aquí le estamos normalizando. Esa normalización también se hace dividiendo fc, que es la frecuencia de corte que nosotros estamos proponiendo en Hz, y la vamos a dividir entre fs sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos viendo que va de 0 a 1 nuestra frecuencia normalizada omega n. ¿Y eso qué quiere decir? Que 1 corresponde a la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces es como si hiciéramos una regla de 3. Por eso es de que es fc sobre fs sobre 2. Aquí con esta border lo que van
vamos a tener es de que tenemos obtenemos con esta función los coeficientes de nuestro filtro, el numerador y el denominador. Estos coeficientes los vamos a meter en otra función que se llama filtfield, que nos va a servir solamente para filtrar las señales. Es decir, los coeficientes que obtenemos del filtro Butterworth pasabajas que tiene estas características, que son B1 y A1, los metemos en filtfield, además de meter la señal que vamos a filtrar, para que realmente estemos obteniendo nuestra señal filtrada. Ahora esta N aquí nada más le puse que me filtrara el canal a filtrar, pero ustedes le pueden poner cualquier canal, le pueden poner una combinación de canales y pues se las va a guardar en la LPF-signal. Ploteamos la señal en el tiempo, ploteamos ahora su espectro de potencia, pero ya de la señal filtrada, y es lo que van a tener que ustedes hacer con Chevy 1, Chevy 2 y elíptico, así con el pasaaltas también y con el pasabanda. Aquí tenemos un ejemplo de pasabanda. En el pasabanda tenemos el filtro Buder otra vez como ejemplo. Tenemos el mismo orden, pero ahora en lugar de tener una frecuencia normalizada, tenemos dos frecuencias, las cuales se tienen que meter con este corchete. Aquí ponemos la frecuencia inferior y aquí ponemos la frecuencia superior. Esta es 1, que es, vamos a ir desde 1 Hz hasta 4 Hz. ¿Okay? Y noten otra vez que está normalizada dividiendo entre Fs sobre 2. Volvemos a hacer lo mismo, tenemos los coeficientes, tenemos la data que queremos filtrar y la vamos a guardar en otra señal. Aquí ya no tenemos un ciclo for, porque nada más quiero filtrar el chant to filter. Si ustedes quieren filtrar más de un canal, pues lo tienen que meter en el ciclo for como estaba en el filtro pasabajas. Aquí tenemos el espectro de potencia y pues lo ploteamos y vemos cómo funciona, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo parte por parte. Lo corremos, ahí nos está abriendo EEG-Lab, eso quiere decir que ya estamos abriendo, ya estamos teniendo acceso a EEG-Lab. Tenemos entonces nuestra figura que corresponde a 20 segundos de los canales que vamos a estar analizando, y en este caso vamos a filtrar el canal número 10. Continuamos y ahora tenemos el espectro de potencia de ese canal, del original, donde tenemos una frecuencia cerca de los 10 Hz y frecuencias más altas después de los 30 Hz. Ahora ya tenemos dos gráficas más, una que corresponde a la respuesta de magnitud del filtro Butterworth por sí mismo, más no de la señal filtrada, sino simplemente de cómo es un filtro Butterworth. Aquí vemos que la pendiente debe de estar, la frecuencia de corte debe estar en 0.7, aquí es donde está la frecuencia de corte, pero estamos dejando pasar todavía parte de las otras frecuencias, obviamente con una cierta atenuación. Luego tenemos la señal original que está en azul y la filtrada que está en rojo, usando un filtro pasabajas tipo Butterworth con una frecuencia de corte igual a 30 Hz. Continuamos y ahora tenemos el espectro de potencia tanto de la señal original, que es la azul, y la frecuencia la espectro de potencia filtrada, que es la roja, donde tenemos que en ambos casos tenemos la misma frecuencia alrededor de 10 Hz, y a partir de 30 ya se van atenuando las frecuencias. Es lo que nos hace el filtro pasabajas. Ahora vamos con el filtro pasabanda. Aquí volvemos a tener el espectro de magnitud. El pasabanda pues va a tener dos frecuencias de corte. Y vamos a ver una señal bastante reducida en frecuencia porque este filtro lo hicimos de 1 a 4 Hz. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer, pero todavía falta una cosa más, que es esto. Aquí es la señal original y la señal filtrada de 1 a 4 Hz. Entonces a partir de 4 se elimina y a partir de 1 pues no tenemos nada. Entonces lo que ustedes tienen que hacer para poder generar los otros filtros, o sea, el Chevy 1, el Chevy 2 o el elíptico, es simplemente teclear aquí Chevy 1, por ejemplo, y se van
a la ayuda en sí y ven cómo lo pueden hacer. Aquí está Chebby 1, en donde tenemos el orden, el valor pico a pico en decibeles de los rizos y la frecuencia de corte normalizada. Esta R normalmente se pone como 3, que es igual a 0.5, que son 3 decibeles, o 0.5 en valores naturales. Pueden poner ahí cualquiera de esos dos valores. Y aquí hay ejemplos también de cómo pueden usarlo. Aquí como ven esto, ¿no? Entonces son 3, es una frecuencia de, un orden de 2, un rizo de 3 y aquí es un pasabanda que tiene 2 frecuencias. Aquí ya las frecuencias ya las ponen normalizadas, ¿ok? Entonces ustedes, si no saben tal o cual filtro, pues simplemente teclean help y el nombre del filtro. Aquí está también el Chebby 2, aquí está el elíptico. Cada uno de ellos tiene argumentos distintos. Chequen cuáles son los argumentos y cómo hacerlo como si fuera un filtro pasa alta, o cómo volverlo un filtro pasa banda, que es lo que acabamos de ver aquí un ejemplo. Y es todo, ¿sale? Ok.